Grey's Anatomy es la exitosísima serie norteamericana iniciada en el año 2005 y que hasta el día de hoy va acumulando 16 temporadas. Narra la cotidianidad de los médicos de un supuesto hospital en Seattle. En el episodio 11 de la tercera temporada hay una escena muy decidora. Justin Chambers, interpretando a un interno, contempla con gran dolor a una criatura nacida de manera prematura que está en una incubadora y con un respirador artificial, repitiendo permanentemente: no es justo, no se lo merece, no se lo merece. En ello se acerca la bellísima Kate Watch, interpretando a una doctora, y le pregunta: ¿es por eso que prefieres la cirugía plástica? Porque en ese caso es el paciente el que escoge su dolor. El escoger el dolor, ¿no? El hacernos responsables seguramente por nuestros actos fallidos, por nuestras malas decisiones, por nuestros errores. Lo afrontamos. Lo que de alguna manera cuesta afrontar son aquellas circunstancias de las cuales no somos responsables. Por ejemplo, esta terrible pandemia que viene dejando marca no solamente en la historia, en las vidas humanas, sino también de manera colateral en el derecho. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega 161 de Tribuna Constitucional. Efemérides jurídicas, mes de julio. No olvide suscribirse, no olvide difundir este programa. Bienvenidos. 1 de julio del año 2006 ingresa en vigencia el Código Procesal Penal peruano en el Distrito Judicial de Huaura. Había sobre él una gran expectativa. No solamente se ponía fin al sistema penal inquisitivo en el cual el mismo juez que investigaba, el mismo juez juzgaba y sentenciaba, para cambiarlo por un modelo acusatorio, para cambiarlo en un modelo que vaya de la mano de la constitucionalización del derecho. Sin embargo, hasta el día de hoy, mediados del año 2020, aún no ingresa en vigencia en Lima Centro y Lima Sur. Es decir, 14 años después, ya ni siquiera se habla de una reforma procesal penal, sino de una contrarreforma, con lo cual se ha desvirtuado la inicial ilusión que se tenía sobre la norma. 6 de julio del año de 1943 muere el gran jurista Ángel Gustavo Cornejo. Probablemente no nos suene demasiado, no nos suene mucho. El derecho peruano tiene normalmente una deuda con los grandes juristas que se dieron en antaño, por ejemplo, en los primeros años del siglo XX. Este hombre es el que va a desarrollar todo el libro de personas jurídicas en el Código Civil de 1936. En 1915 publica su primera obra, la primera edición de La legislación civil en el Perú. Y en el año de 1936 es el primero en presentar un plan de estudios para el estudio de la introducción a las ciencias jurídicas y políticas en la Universidad de San Marcos. 7 de julio del año 2002 se promulga la ley 27775, la ley que establece el procedimiento de la ejecución de sentencias de tribunales supranacionales. Muchas veces nos preguntamos, muy bien, ya lo decidió la Corte Americana de Derechos Humanos, ya condenó al Perú, ¿cómo se efectiviza eso? En esta ley se encuentra el procedimiento. 9 de julio del año de 1999 es una fecha, si se quiere, lúgubre para el país. Se publica la resolución legislativa 27.152 que aprobaba el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Felizmente nunca se efectivizó por dos errores. El primero de forma: si se quería retirar el país de la competencia contenciosa administrativa de la Corte, primero tenía que denunciar el tratado. Y en segundo lugar, ¿no?, ya prácticamente a puertas del siglo XXI, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en la última garantía cuando hay algunos extravíos o desvíos en la justicia nacional, es necesario mantenerse. Es más, es necesario tomar en cuenta cada una de sus más de 400 sentencias. 12 de julio, pero de 1979, la Asamblea Constituyente de 1978 aprueba la Constitución de 1979. Ya en esta fotografía no aparece el presidente de la Asamblea, Víctor Raúl Haya de la Torre, sino el vicepresidente, Luis Alberto Sánchez. El titular estaba muy enfermo, moriría días después. 14 de julio de 1789 es una efemérides universal. Es el día de la toma de la Bastilla, esa suerte de prisión política que estaba
en las afueras de París y que es tomado por una turba que finalmente va a costar la vida a 100 personas. Este movimiento, que comenzó como un movimiento, si se quiere, municipal solamente en París, va a tener tantos ecos no solamente en Francia, no solamente en el resto de Europa, sino que va a llegar a América Latina. Les recomendamos revisar el programa 116, donde hablamos de la Revolución Francesa y su influencia en el constitucionalismo latinoamericano. Sin lugar a dudas, uno de los hechos bisagras en toda la historia universal. Muchos historiadores lo consideran el punto de partida de la edad contemporánea, porque no solamente va a tener consecuencias políticas, sociales, económicas, sino jurídicas y en todo orden de cosas. 15 de julio de 1883 se produce la muerte de Hipólito Unanue de Pavón. ¿Qué hace un médico en unas efemérides jurídicas? Pues este médico y político fue muy cercano a San Martín. No solamente fue su ministro de Hacienda, sino luego el primer ministro de Justicia del país. 18 de julio de 1962, golpe de Estado al presidente Manuel Prado Ugarteche. Cuando apenas faltaban 10 días, viene una junta de gobierno liderada por Manuel Pérez Godoy y otros 3 militares, la denominada tetrarquía, para poner fin a una suerte de desconfianza y a una suerte de desorden democrático que se venía dando. Ninguno de los candidatos a la presidencia había logrado el tercio. Aya de la Torre, Belaúnde, Odría habían quedado en ese orden. Por lo tanto, tendría que decidirse en el Congreso. Sin embargo, había un ambiente de desconfianza acerca de la decisión que iban a tomar. Debe ser por eso que este golpe de Estado no es condenado con los adjetivos que normalmente se condenan las interrupciones democráticas. Inmediatamente convocaron a nuevas elecciones. 19 de julio de 1980 se firma el Concordato. Concordato es el nombre del tratado que firma el Vaticano con los diversos estados. El Concordato de la Santa Sede con el gobierno peruano. 22 artículos donde, si bien es cierto, el Estado peruano es un Estado laico, se reconoce la vigencia, la tradición, la importancia y la incumbencia de la Iglesia Católica en el desarrollo del país. 26 de julio de 1872, otro golpe de Estado, esta vez al presidente José Balta y Montero. Se habían desarrollado las elecciones y había resultado victorioso un civilista, un civil por primera vez, Manuel Pardo y Lavalle. Esto definitivamente intranquilizó a un sector de los militares, terminando los hermanos Gutiérrez por darle golpe de Estado. Balta es un punto bisagra en la historia peruana. Es el personaje que va a tener 2 ministros de Economía que luego van a ser presidentes en la guerra con Chile. Francisco García Calderón, símbolo del derecho peruano, y en aquel entonces el jovencísimo Nicolás de Piérola. Este último firma el contrato de Dreyfus e inicia la política ferrocarrilera. Lo importante acá es destacar cómo el civilismo en el Perú, con todas sus consecuencias jurídicas, va a tener un origen violento. 27 de julio de 1987 muere José León Barandiarán, epónimo del derecho peruano, el abanderado de los codificadores del último Código Civil, el actual, el de 1984. Su principal obra, Los comentarios al Código Civil de 1936. 28 de julio de 1821, día patrio, día blanquirrojo, porque don José de San Martín va a proclamar la independencia. Se dice proclama en ámbito singular, realmente lo hizo en 4 plazas aquí en Lima. Primero en la Plaza de Armas, luego se trasladó a la Plaza de la Merced en el Jirón de la Unión, luego a la Plaza Santa Ana, lo que hoy llamamos Plaza Italia, para terminar en la misma sede de la Inquisición, en la plaza del mismo nombre que hoy día llamamos Plaza Bolívar. Sentó las bases, internalizó, convenció al peruano de que la independencia estaba cerca. Lamentablemente el amor duró poco y luego viene ya, la impopularidad de San Martín y entonces la preparación para la llegada de Bolívar. Siempre un 28 de julio, pero de 1993, ingresa en vigencia el Código Procesal Civil Peruano, que con importantes modificaciones sigue vigente hasta el día de hoy. 29 de julio del año 2019,
hace exactamente un año se produce el deceso de Carlos Fernández Cesareo, llamado el filósofo del derecho peruano. Aquel hombre que, siendo ministro de Justicia en el año de 1965, inició la reforma del Código Civil, reforma que se vio interrumpida por el último golpe de Estado dado por militares, y que cuando se reanudó ya había una nueva constitución. Por eso todo lo avanzado para la reforma del Código Civil se sumó para el nuevo Código Civil de 1984. Notable porque en el año de 1950, con su tesis de bachillerato, Bosquejo para una determinación ontológica del derecho, propugnaba la misma teoría tridimensional que luego da a conocer al mundo el brasileño Miguel Reale. Esta importante tesis, esta importante creación vio la luz en 1987 con el sello de la librería Studium bajo el título El Derecho como Libertad. 31 de julio de 1919 se instala la Asamblea Nacional Constituyente de Weimar, que va a parir la Constitución de Weimar de 1919, precisamente, que al lado de la Constitución Mexicana de 1917, la de Querétaro, significaron el inicio del constitucionalismo social. Así va marcando la historia todos los ámbitos, y entre ellos el ámbito del derecho. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto, siempre en Tribuna Constitucional. Permiso.